Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Padre, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Muy buenos días, les saludamos en este día maravilloso, un día nuevo, un día de un nuevo amanecer en Cristo Jesús. Les saludamos desde este estado de Carolina del Norte a todas las naciones que nos escuchan a través de esta programación el día de hoy. Queremos agradecer atentamente a cada uno de ustedes que se conectan a través de nuestra página, que es el www.radioadoración.com, y también queremos saludarle a nuestros hermanos que están en Nicaragua, en Chinandega. Ahí está Radio Estéreo Vida, en el cual también agradecemos la retransmisión de este programa a los pastores y a cada uno de ustedes que andan en su automóvil trabajando o que están ahí en casita sintonizando esta programación. También queremos saludar a nuestra gente de Nueva York, a nuestro hermano Gamaliel, ahí en Radio Oasis Espiritual, y a toda nuestra gente que nos sintoniza en cualquier parte de la República Mexicana. Queremos darle nuestra gratitud a través de este programa. Bueno, también queremos dar ya paso al pastor Natividad Ramos, en el cual la carta a los Corintios, una carta muy linda, pero también donde se edifica la iglesia y se moldea a como debemos de ser en Cristo Jesús. Así es que, qué mejor que el pastor Natividad Ramos
nos den la enseñanza el día de hoy. Pastor, muy buenos días. Adelante, le escuchamos. De cada situación que cause confusión, todas mis aflicciones yo entrego a ti. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Padre, Muy buenos días, mis hermanos. Gracias a Dios por su bendición. Y gracias a Dios porque hemos podido comunicarnos bien esta mañana. Gracias, hermano Isaí, nuestros hermanos de allá de Nueva York, de Centroamérica. Gracias por este día viernes. Terminamos una semana más en la que, como siempre, tenemos expectación al venir a entrar a las páginas de estos escritos preciosos que nos dan vida, nos dan futuro, nos construyen en esta fe preciosa que hemos recibido por gracia. Muy bien, pues mis hermanos, estamos en la carta a los Corintios, primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, y quiero solamente de manera breve resumir que esta iglesia fue una de las iglesias, por lo que la Escritura nos enseña, una de las iglesias más bendecidas, enriquecidas con manifestaciones espirituales. Así la reconoce el apóstol Pablo como una iglesia enriquecida. Sin embargo, contradictoriamente, fue una de las iglesias más problemáticas. El apóstol había fundado esa iglesia, luego él sigue en sus viajes de misioneros, y mientras esto sucede, en la iglesia empezaron a generarse muchos conflictos muy graves. Prácticamente aquello era una especie de laberinto de problemas, de desórdenes y aún de pecado, que el mismo apóstol Pablo les recrimina a los de la iglesia, que más bien no se habían preocupado por corregir el pecado, por corregir los problemas de la fe, sino que más bien estaban hinchados. Es decir, ese es el problema de cada quien, que se las arreglen como pueda. Este es uno de los gravísimas maneras de pensar o de entender nuestra participación en el cuerpo de Cristo. Gracias a Dios por la familia de Estéfanas, que fue y le dijo al apóstol los problemas que había.
gracias a los hermanos que además de la familia esta, le informaron también al apóstol y le crearon una idea, un cuadro completo de lo grave que era allí la situación. Y el apóstol entonces decide intervenir a primera instancia, envía esta carta. Pero uno de los graves problemas que se manifestó de inmediato es que era difícil corregir muchos conflictos porque había muchos grupos. De tal manera que eso en qué estorbaría, en que a la hora de querer corregir a uno de los grupos trataría de favorecerlo por intereses propios del grupo y entrarían en más conflicto, de tal manera que el apóstol Pablo, dijimos nosotros, cuando pensábamos que de inmediato entraría a resolver conflictos muy graves, él entiende que lo primero que tiene que resolver es la unidad de la iglesia, porque entonces, habiendo resuelto la unidad de la iglesia, podría establecer disciplina a los que fuera necesario disciplinar con el apoyo de toda la iglesia. Entonces fue muy importante. Sin embargo, había quienes estaban interesados en que el apóstol no interviniera. Y entre esa gente surge una corriente, surge una versión que buscaría mantener al apóstol al margen de todo esto, porque empezaron a decir que el evangelio que Pablo les había predicado tenía una gran deficiencia porque no tenía el nivel intelectual, de tal manera entonces que a Pablo lo empezaron a calificar como un inepto, como alguien deficiente, y por supuesto esto implicaría no tiene ninguna razón o derecho como para intervenir aquí con nosotros. Así que hablaron acerca de la sabiduría y esta mañana pues vamos a continuar en el capítulo 2 viendo este otro problema que surge acerca de Pablo no es un buen predicador. Así que hermanos, dice, cuando fui a vosotros, del capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2 del 1 al 9, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Muy bien, mis hermanos, pues en estos dos primeros capítulos de esta carta, de esta primera carta que escribe el apóstol a la iglesia de Corinto, está tratando como cuestión de fondo si el evangelio tenía un valor intelectual. De hecho, ese es el cuestionamiento que estaban haciéndole al apóstol Pablo. Porque, según ellos, hasta allí, resulta que cuando los intelectuales de Corinto se les dijo del evangelio de Jesucristo, se les habló de ese evangelio, estos hombres hicieron una valoración y al analizarla
al analizar este evangelio, según ellos, el mensaje de la cruz, pusieron entre ellos y el evangelio la misma distancia que se pone entre los cuerdos y los locos, entre los sabios y los ignorantes. Cosa que dolió mucho a los hermanos, porque estos, al parecer, esperaban una opinión diferente de los sabios, que se sorprendieran, que se admiraran de este evangelio, pero no resultó así. Sufrieron un duro rechazo de ellos. Y ante esa falta de aceptación, escúcheme bien, los hermanos de Corinto se sintieron en desventaja. Se dieron por superados por el mundo intelectual. Y aún más, se vieron estigmatizados, se vieron injuriados. Y por supuesto, ese reproche, ese reclamo se fue sobre el apóstol Pablo. Se lo endosaron al apóstol Pablo como el responsable de la falta de nivel de la presentación del evangelio. Ahora, note una cosa: los hermanos de Corinto no se quejaron del evangelio, sino que se quejaron del apóstol. Pues vieron el evangelio, escúcheme bien, como un buen mensaje. Usted no encuentra que se quejaran del evangelio. Nunca dejaron de verlo como un buen mensaje, pero en las manos de un hombre deficiente. Y eso se convirtió en causa de nuevo rechazo hacia el apóstol Pablo. Porque ahora les resultó que Pablo era inconsistente y que no estaba a la altura del mensaje que portaba. Esa debía ser la razón del rechazo, que Pablo no era un hombre elocuente. Algo así como: le quedó grande el mensaje, no es un retórico. Pero ya que traían al apóstol Pablo ante esa acusación, le añadieron algo más, le añadieron otra desventaja: que no era un hombre que tuviera buena presencia física, que no impresionaba a nadie, que más bien era desgarbado, era desagradable su presencia. Y ante esos reclamos, vea usted, imagínese lo que la iglesia, qué mentalidad tenían. Y ante esos reclamos es que el apóstol se vio obligado a llevar a los hermanos a que pusieran los pies en la realidad. No hay duda que mucho creyente contemporáneo y predicador necesita que Pablo nos ponga allí en la realidad. Y lo hizo bastante bien el apóstol. ¿Cómo lo hizo? Confrontándolos del cómo era su situación social cuando él llegó. Que no eran sabios, que no eran poderosos y que no venían precisamente de la nobleza, que no eran de rancio abolengo, que más bien con toda justicia él sí podría decirles que ellos eran ignorantes, pobres y gente común. Y que eso, por supuesto, no era una recriminación, pero les estaba recordando. Y que si eso no quedaba claro, por si eso no quedaba claro, les agregó lo que llamé como los 4 nadas en el mensaje pasado. Los 4 nadas corintios, que eran lo necio del mundo, lo flaco del mundo, lo vil del mundo y la gente menospreciada del mundo. ¿Qué le parece? Que si los está poniendo los pies en la tierra a los hermanos, que ya se sentían intelectuales,
Y entonces yo tengo que pensar, oye hermano, pero que eso no fue humillante para los corintios. ¿Qué acaso a veces se necesitará que seamos humillados en nuestra conducta, en nuestra vida, para poder poner los pies en la tierra? Bueno, yo digo que sí, y que posiblemente fue humillante para los orgullosos corintios, que no tenían nada de qué orgullecerse de su pasado. Y le diría al apóstol hermano Pablo, pero ¿era necesario que los humillara de esta manera? Bien, yo creo que el apóstol podría decirnos, ¿dirías que los estoy humillando? Yo quiero que usted observe el estilo del apóstol, la estrategia del apóstol, porque él no se estaba solazando con humillarlos. Y él diría, ¿piensas acaso que los estoy humillando? Muy bien, pues escuche entonces lo que ahora les voy a decir, porque voy a lograr esta oportunidad para hacerles la más gloriosa revelación, que a pesar de lo que eran, que a pesar de esos 4 cosas de nada, lo vil, lo bajo, lo menospreciado, a esos Dios los escogió. ¿Qué significa, hermanos, que Dios los hizo sus favoritos frente a los sabios griegos? Oiga, qué impresionante. Y tengo que entender que Pablo, por supuesto que no buscaba humillarlos por humillarlos, porque un predicador de Cristo, un pastor, no se dedica a humillar a la gente. Y Pablo lo hizo aquí, pero mire lo que les dijo cuando pusieron los pies en la tierra. Con todo y eso, Dios los eligió a ustedes, los prefirió a ustedes, los quiso a ustedes. Y entonces yo le digo a esos de Corinto, los hizo sus favoritos, a los de Corinto. El apóstol diría, no, yo no he dicho que solamente a los cuatronadas de Corinto, sino Dios hizo favorito a los cuatronadas de todos los tiempos, de toda la tierra y en donde quiera. Alabado sea Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de mis hermanos pueden decir que el Señor los sacó de la nada, de la verdadera miseria, y que los hizo sus hijos? Y eso dijo Pablo, escuchen por qué lo hizo así, para que ninguno se considere en desventaja, para que ningún creyente se minimice, sino que cada hijo de Dios, cada redimido, se vea, se entienda como uno que es favorecido de Dios. Mis hermanos en Cristo, somos gente muy favorecida de Dios. Que nos sintamos no como desdichados, sino como quien tiene toda la ventaja, porque Dios nos miró y nos escogió. Y aquí además, Corintios fueron favorecidos de Dios de manera deliberada. Qué precioso, qué lección les acaba de dar. Yo quiero que usted puntualice lo que Pablo acaba de hacer. Tuvo que bajarlos de donde andaban, tuvo que ponerle los pies en la tierra, les dijo cosas que parecían humillantes, y cuando pusieron los pies en la tierra les dijo, y ahora les voy a declarar este secreto: ustedes son favorecidos de Dios, y favorecidos de Dios de manera deliberada. Frente a eso, escúcheme bien, frente a eso, ¿podían acaso los hermanos de Corinto pensar que los sabios tenían mejor posición que ellos? Nadie tiene mejor posición en el mundo que la que tenemos nosotros, los que hemos sido redimidos. Siéntase así, favorecido, ufano, alegre, porque miren, sería el colmo de la terquedad si alguno hubiera seguido insistiendo
que tenía una condición de inferior frente a los sabios. Pues los que hemos creído al Señor Jesucristo, tenemos a veces el problema de que no nos valoramos, pero ¿sabe por qué no nos valoramos? Sin duda porque no valoramos a Cristo. Porque al sentir minusvalía en nuestra condición de redimidos por el Señor, sentirnos minusválidos sería injurioso, infame y una verdadera contradicción a la posición que tiene nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios lo ensalzó hasta lo sumo después de haberse humillado y sufrir muerte y muerte de cruz indignante. Pero ahora el Señor está sentado a la diestra del Padre, de tal manera que considerar un creyente que está en desventaja, en menor posición, es ignorar y es entrar en contradicción a la posición de nuestro Señor Jesucristo, quien fue, dije, ensalzado a lo sumo. ¿No le parece, mi hermano? Que se sienten menos. Entonces fue necesario lo que el apóstol les dijo. Y creo que esto es necesario para mucho creyente el día de hoy. Nosotros no somos nada. ¿Cómo que no es nada, mi hermano? Usted es una hija y un hijo de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo y hemos sido sentados con Él en regiones celestiales. Y de la manera que se los dijo el apóstol Pablo, era necesario decírselos. Y me halagó tanto eso que hizo y los resultados que consiguió, que con toda propiedad, mis hermanos, esta mañana yo quiero que vean ustedes ese cuadro en la iglesia de Corinto, que voy a llamarlo como la gloriosa humillación. La gloriosa humillación a los de Corinto. ¿Le gusta el título? La gloriosa humillación que el apóstol Pablo infligió a los corintios por causa indebida de que se sentían humillados por los sabios, que se sintieron que eran menos cosa. Por eso yo siempre he dicho, el que es predicador no busque otra posición, porque ninguna posición en el mundo es superior a que usted sea un embajador de Dios. No se rebaje. De tal manera quisieron humillar a Pablo. Así que si los corintios quisieron humillar a Pablo, diciéndole que no era un predicador elocuente y que por responsabilidad suya los sabios los habían rechazado, y ahora Pablo los humilla, entonces yo diría fue humillación por humillación. Y de esta manera curó sus débiles almas. Los levantó desde la condición del no ser. Cuando les dijo ustedes no era nada, tenían una condición del no ser, para luego ponerlos en la condición del ser, es decir, lo que llegaron a ser en Cristo. Porque aunque no eran, Dios los hizo ser. Y usted sabe que podrá usted ser una persona muy humilde en términos sociales, pero usted tiene facultad en Cristo que nadie tiene, y hasta los mismos demonios tendrían que obedecer. Y esta es una gran cuestión práctica, que Dios hace a los suyos que sean, nos hace que valgan, saca la cara por nosotros, nos hace tener validez ante quien sea, y aún más ante las mismas potestades de las tinieblas. Ellos saben muy bien que no éramos, sí, y a causa de eso hacían lo que querían muchos de ustedes, pero que ahora es distinto, porque ahora somos y tenemos sobre nosotros un valor específico para deshacer las cosas que se dicen ser, poder aún contra las potencias espirituales,
Sin embargo, en estas palabras hay muchas más, hermanos. Yo quiero que usted vaya viendo cómo el apóstol Pablo ha tenido que ir entrando. Le estaban poniendo trampas de mil maneras. Pero mire las palabras, que si eran nada y Dios los hizo ser, fue sin que ellos aportaran ningún mérito. Porque quiere dejar claro que Dios hizo las cosas de esa manera y lo hizo por una razón muy fundamental. En el versículo 19, 29, escúchelo y ponga eso en su vida reflexiva, porque entender eso nos librará de sobreestimarnos ante Dios y de cometer latrocinio contra Él, de robarle la gloria que a Él le corresponde. Por eso hablo del latrocinio, anunciándonos a nosotros mismos como causa de ser lo que ahora somos. Y lo dice el apóstol, Dios hizo las cosas de esta manera para que ninguna carne se jacte en su presencia. Pues ¿de qué podríamos gloriarnos, hermanos, si éramos solo eso, seres caídos? De nada. Por eso, antes de salir de este capítulo 1, que estoy haciendo referencia, es como el que dice, y para que no se les olvide, mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación. Pero dice más el pasaje, pero pondré cuidado de esta primera cláusula, sabiduría y justificación. Sabiduría y justificación. De nuevo, está haciéndoles mirar a eso de la sabiduría de los griegos. Note usted cómo usa la palabra sabiduría aquí, porque ese era el problema en ese instante, era la traba que le estaban poniendo. Y Pablo todavía no entraba a corregir las cosas, estaba apenas poniendo pie en el territorio de ellos. Pues al poner a Cristo Jesús como la fuente de sabiduría, deja claro que la fuente de nuestra justificación no es la sabiduría humana, no la encontró en la sabiduría de los griegos, sino en Cristo, sabiduría de Dios. Pues como alguien dijo, el hombre quisiera, mire que es cierto esto, quisiera que Dios lo admirara y lo premiara, dándole reconocimiento a sus méritos. Pero resulta que las cosas se dan en sentido contrario, pues Dios nos ama a causa de nuestra miseria. No dice la Escritura, se acuerda que somos polvo, prefiere tener misericordia, porque no somos rivales para Dios. Y quien se sienta mortificado de reconocer su indignidad y aceptar que recibe ese amor de Dios de manera gratuita, no reconocerá jamás su pequeñez y por lo tanto jamás conocerá la verdadera humildad. El apóstol no quiere irse sin decirnos a todos, cuidado con la soberbia, hermanos. Cuidado con que lleguen a pensar que ustedes son lo que son ahora por los méritos de ustedes mismos. Y fue así, habiendo pasado las palabras del apóstol en el capítulo 1, es que entramos al capítulo 2. Pero sigue hablando de lo mismo, lo de la sabiduría. Por eso en los versos 1 al 5 sigue con ese asunto del no ser, pero nos hizo ser. Pero ahora no habla de ellos, sino habla, porque a él también lo cuestionaron los corintios, de que no era significativo, que no era la gran cosa. Fíjese, les dije que cuando llegó con ellos, fue como el que no es, fui como el que no es sabio, fui con ustedes como gente común, como el hombre que no podía ofrecer nada, sino solo mi flaqueza. Notó lo que hizo Pablo.
Lo habían querido humillar y ahora entonces habla de esa humillación que le quisieron infligir y reconoce que sí, que fue con ellos como el hombre que no tiene nada que ofrecer sino su flaqueza. Aquí la lógica sería, ¿qué podía hacer este Pablo por ustedes? ¿Qué podía hacerlo? Nada. Sería la respuesta. Pues de esa manera, mis hermanos corintios, como quien no es nada, anuncié ante ustedes el testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo, ¿sí? Y al decir que les anunció el testimonio de Cristo, se refiere a que les narró ese hecho histórico, lo que sucedió en las colinas del Monte Calvario. Les habló del hombre que allí había sido ejecutado de la manera más vil. Pero ¿qué sucedió? A ver, corintios, ¿qué sucedió? Mientras yo les hablaba del crucificado, yo el nada, yo el que llegué como un hombre que no puede valerse, pero mientras yo les hablaba del crucificado y de este evangelio, que no lo hice con palabras persuasivas de humana sabiduría, y empezará a decirles dos cosas que no hizo, para luego decirles lo que sí hizo. Vea eso, dos no, con la conjunción ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Vea esas dos cosas. Una, que en su conversación privada, en su charla particular, jamás hizo un despliegue de sabiduría como lo harían los griegos. Y que en griego sería, no usé palabras altas, jamás utilicé palabras rebuscadas, sino la sencillez. Y otra, pero tampoco lo hice cuando hablé en público. Solo hice una sencilla narración, escúcheme bien, una sencilla narración de los hechos del crucificado, de la persona crucificada. Pero eso sí lo hice con todo fervor. No eché mano de la retórica para sacudir sus almas, para persuadirlos. Pues la persuasión es una manera de decir las cosas que puede levantar las emociones. Pero ¿acaso evangelizar no es persuadir? Sí lo es. Pero ahí en Corinto, para no confundir la persuasión divina con la persuasión de la oratoria, yo deliberadamente no usé palabras persuasivas de vana sabiduría. Fueron dos medios de persuasión, pero yo quiero que ustedes recuerden, corintios, qué fue lo que pasó con ustedes. Vea eso. Lo hice con demostración del Espíritu y del poder. Hice a un lado la sabiduría para que hubiera una operación de poder del Espíritu de Dios. Una demostración del Espíritu y una demostración de poder. ¿No es lo mismo? Evidentemente son actos del mismo Espíritu. La demostración y el ejercicio del poder. Pero veamos eso más de cerca. Mientras yo daba esa predicación sencilla, a ustedes, corintios, estaban perdidos en la nada. Cuando les hablé sobre la persona de Jesucristo, el oficio del crucificado, porque les voy a recordar esto, yo no me propuse saber entre ustedes otra cosa que Jesucristo y este crucificado. Yo no tenía por qué hablar del Cristo en el trono de David. Yo tenía que hablar del Cristo en la cruz. Aunque estará en el trono, reinará. El que fue puesto en la cruz, yo le dije que perdonaba los pecados. Yo le dije que daba una nueva vida, que había un nacimiento del Espíritu de Dios en sus corazones. Puse todo mi entendimiento y reflexión y lo puse en dos cosas:
en la persona de Jesucristo. Lo que Él logró en la cruz, lo que logró con su muerte para todos los hombres. Y mientras yo les hablaba eso a ustedes, una manifestación del Espíritu Santo. Alabado sea Dios, ustedes empezaron a sentir que algo estaba pasando dentro de sus almas. Lo que nunca habían sentido con un discurso griego. Y que en griego significa: el Espíritu de Dios lo acreditó. Acreditó lo que Pablo estaba predicando. ¿Pero cómo? Dice que hubo una demostración del Espíritu de Dios, que significa, dije en griego, acreditar. Mientras yo hablaba sencillamente lo que el crucificado había hecho, el Espíritu Santo acreditó las palabras que yo les estaba entregando. Se manifestó en sus vidas, de tal manera que sus vidas fueron cambiadas. De tal manera entonces que operó revelación y discernimiento de espíritu, descubriendo las cosas más ocultas de los que ahí estaban y me estaban oyendo. Recuerden eso, manifestación del Espíritu. Sin duda, Pablo está hablando de revelaciones de ciencia que él le descubrió lo que había en el corazón de muchos de los que ahí estaban. Y Pablo les ministró a eso y se sintieron descubiertos y sorprendidos. Pidieron entonces salvación de sus pecados. Porque la manifestación del Espíritu, mientras yo predicaba, descubrió profundas angustias y temores que ustedes tenían. De tal modo que esa manifestación del Espíritu Santo fue la que conmocionó sus vidas. Que aquello que aquel hombre sencillo estaba diciendo era la verdad. Pero después de esa manifestación del Espíritu, porque quiero que haga diferencia, hermano, entre esa manifestación del Espíritu y la demostración del poder. Ya hubo esa operación donde el Dios descubrió las cosas más ocultas de aquel auditorio de gente nada, de gente pervertida. Y ante esa demostración se vieron cuestionados, pero ahora vino una demostración de poder. Y eso significa que empezaron a suceder milagros en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando estas dos cosas se juntaron, la demostración del Espíritu de Dios que sacó lo oculto de la gente mientras Pablo predicaba, y luego la investida de la demostración del poder del Espíritu, resulta entonces vino la conversión de una multitud, de mucha gente. ¿Está entendiendo conmigo esto? Qué precioso desglose hace Pablo. Una cosa es la manifestación del Espíritu y otra la demostración del poder. Y por demostración del Espíritu y el poder es que nació aquella iglesia. Mis hermanos, les dice, razonen esto. Esta iglesia no nació por la retórica. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace valer su palabra. Yo conozco gente que se convirtió tan solamente por haberse encontrado un tratadito allá en el monte, lleno ya de tierra. Lo sacó el polvo, lo leyó y se entregó a Cristo. Alabado sea Dios. No le estaban dando un sermón elocuente para que vuestra fe, les dice en el verso 5, no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Y si así había nacido esa iglesia, escúcheme bien el argumento, la lógica del argumento de Pablo. Y si así fue que nació esta iglesia,
Así nacieron ustedes a una nueva vida. Les pregunto, ¿por qué buscan ahora cambiar las cosas? Si no fueron salvos por la sabiduría de los griegos, ¿por qué ahora se sienten en desventaja ante los griegos? Pero sin describe alguno en particular y establece un principio ministerial al dejar claro que el que predica no debe predicar para anunciarse a sí mismo. El ministerio de la predicación no debe ser un elegante juego de palabras rebuscadas, ni un aparato para encantar a la gente, ni mucho menos con un ambicioso despliegue de cosas atractivas, sino que predicar sea sencillamente una manifestación del Espíritu de Dios que descubre a la gente su vida. Y es una operación del discernimiento de espíritu, una operación del don de ciencia, que sin duda operaba en Pablo, evidentemente, pero que jamás nadie debe buscar predicarse a sí mismo. Y una oportunidad para levantar muy en alto al crucificado. Alabado sea Dios, buscando, eso sí, anunciar con claridad la persona y oficio de Jesucristo. Eso es únicamente lo que debe ocupar el predicador, no anunciarse a sí mismo. Y si es así, usted contará con el apoyo, con el aval, con el respaldo del Espíritu de Dios. Y esa sí será una predicación evangélica. Y usted sí será un predicador del Evangelio. Hermano Isaí, gracias a Dios por esta oportunidad esta mañana de presentar este punto de vista, un punto de vista más del cómo empezó resolviendo aquella complicada condición de la iglesia. Las divisiones. Resulta que ahora le presentaron una cuestión más. El evangelio es bueno, pero en manos de un predicador deficiente, y lo acusaron de ser un predicador desgarbado, que no tenía presencia, y era una acusación contra él, que él era la causa que el evangelio no fuera acreditado ante los intelectuales. Y es entonces cuando Pablo les dice: así que quieren que hablemos de eso, pues vamos a hablar de cómo estaban ustedes cuando yo llegué. Y aquí a un ladito estaba la sabiduría griega, porque la sabiduría griega no pudo hacer nada por ustedes ni cambiar sus vidas. Pero llegué yo. Llegué como un hombre que no puede dar nada, pero les anuncié con todo el alma y les expliqué lo que había hecho el crucificado. Y mientras yo les enseñaba eso, sin palabras de sabiduría, de manera sencilla, ¿acaso no fue el Espíritu de Dios el que descubrió la vida de muchos de ustedes? ¿No hubo una manifestación del Espíritu? Grave eso, hermano, a eso se refiere: manifestación del Espíritu, operación del Espíritu. Y descubrió el corazón de ellos, sus angustias y sus temores. Y entonces, en ese momento vino un despliegue del poder de Dios que resolvió sus problemas y cambió su vida. Así nacieron ustedes como iglesia. ¿Por qué quieren ahora apelar a la sabiduría? ¿Por qué quieren cambiar las cosas? Mi hermano Isaí, gracias a Dios por esta oportunidad de participar esta mañana, y yo espero que estos puntos, porque estamos apenas entrando a la carta, y yo quiero que estas cosas los hermanos las vayan puntualizando y vean con mucho cuidado, vean el camino, la ruta que lleva Pablo, moviéndose en terreno minado. Gracias a Dios pues por ustedes esta mañana, y que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hermanos ahí. Cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Gracias, Pastor Natividad Ramos en esta mañana.
por esa bella enseñanza. Un hombre tan especial para nosotros en la actualidad, el día de hoy, el apóstol Pablo. Y bueno, es el Espíritu Santo el que lo sacó adelante. Y gracias, pastor, una vez más por valorar lo que tenemos hoy mismo a través del Espíritu Santo y lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Le damos gracias a usted también que está al pendiente de esta programación de Radio Oración. Pedimos disculpas si hubo alguna interferencia, pero como quiera, aquí estamos el día de hoy y con el mayor esfuerzo, con el mayor deseo que nuestra vida siempre sea edificada sobre el fundamento que ya lo hemos dicho y lo han dicho también los apóstoles. Bueno, esperemos oírle, que nos oiga, una vez más el lunes a esta misma hora y en esta misma programación. Si usted desea comunicarse con nosotros, no dude en hacerlo. Nuestro teléfono 704, ese es el área, con el número 634-6706. Le vamos a dejar nuestra información, 704-634-6706. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Bueno, le invitamos para este lunes, así es la continuación, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, terminando y ya entrando al capítulo 2, ya luego el pastor. Así es que damos gracias a Dios una oportunidad más. A usted que está en Centroamérica, le agradecemos infinitamente su participación y su deseo de aprender cada día más y más de la bendita palabra del Señor a través de este programa Tendencias de nuestro tiempo, traído, le repito una vez más, lunes, miércoles y viernes. Diga a otros lo que Dios está haciendo a través de este programa de edificación para muchas vidas. Les bendecimos en esta preciosa hora, esperando que nos vuelva a sintonizar este próximo lunes, si Cristo, el Cristo de la gloria, no ha regresado. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque lo sé. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de